¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Y el día de hoy vamos a charlar un poco sobre la historia de San Miguel, el municipio, digamos, que forma parte del histórico Partido General Sarmiento. Yo soy de ahí, Alfredo intuyo que también, el entrevistado. Y bueno, nada, es un libro muy lindo que salió en el año 2018 que se llama Historias de y en General Sarmiento, compilado por Daniel Lugovich, del año 2018, y en él se compilan muchos artículos de distintos autores con una temática que es el antiguo Partido General Sarmiento. Hoy vamos a charlar con Alfredo Sayús, que es magíster en Historia, también profesor universitario en Historia, periodista, productor y guionista de cine. Se desempeñó como docente en distintas escuelas secundarias y actualmente es director de la Escuela Secundaria Martín Fierro de San Miguel. También fue escritor de libros, de cuentos para chicos, como 3 cuentos sueltos y La sombra y también otro libro de otro tono, que es el libro La sombra de Campo de Mayo, del año 1999. Apuntes del horror, los años 70 en Hurlingham, su influencia en la vida nacional, del año 2001, y los detenidos desaparecidos del puerto de Buenos Aires, que actualmente en el 2018 estaba en prensa. También es periodista desde hace 38 años, escribiendo para medios gráficos, y guionista y productor ejecutivo de películas. En el caso que nos compete acá él es autor de un artículo muy interesante, de todos los que hay en el libro, ¿no? Son todos muy, muy interesantes porque son distintas miradas, y en el caso de él es un análisis histórico de los estudios cinematográficos San Miguel. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal, Máximo? Muchas gracias por la invitación, gracias por esta convocatoria. Bueno, aquí estamos, sí, y como vos decías, intuías que si era de San Miguel, sí, vivo acá en San Miguel. Soy San Miguel. Sí. No lo quería dar, por supuesto. No soy sanmigueleño, soy hurlinguense, pero vivo acá desde hace más de 30 años. Claro, bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada, una primera pregunta bien inicial es ¿cómo llegás, ¿no? a ese pasado histórico reciente? Porque, digamos, los estudios San Miguel estuvieron más o menos hasta, si no recuerdo mal, hasta el año 50, ¿no? Principios de los años 50, 1950. ¿Cómo llegas a ese tema? ¿Es un poco tu historia familiar? ¿Lo trataste antes? ¿De dónde viene la inquietud por indagar sobre los estudios San Miguel? Bueno, en realidad los estudios tienen un primer cierre en los 50, como bien decís vos, pero después tienen una serie de aperturas paralelas o, digamos, intercaladas. En los 60 también tuvieron algún auge y en los 70 también. Vos sabés que, antes de responder directamente a la pregunta, por ejemplo, películas como Nazareno, Cruz y el Lobo se filmaron en parte en los estudios San Miguel. Algunas escenas, ¿no? Sí. Todas las escenas y todas las películas de Sandro de la época del 70 también se filman en los estudios San Miguel. No, en realidad yo llego a escribir este artículo. A mí siempre me fascinó mucho el cine, siempre me gustó mucho desde muy chiquito, ¿no? Esto por mi papá, que le gustaba mucho el cine, íbamos muy seguido. En la época en que en la avenida, en la calle Lavalle de Capital Federal había muchos cines, nosotros todos los sábados íbamos a ver 5 o 6 películas de estreno. Viste que las películas antes se estrenaban los días jueves. Entonces los sábados armábamos una grilla de 5 o 6 películas que queríamos ver e íbamos a verlas, ¿no? Bueno, ahí nace mi amor por el cine. Claro. Bueno, con los años, y estando viviendo en Hurlingham de jovencito, que era Sacarlado, un distrito de acá al lado, y luego mudado acá, una vez que me caso, me mudo acá a San Miguel, descubro que habían existido unos estudios famosísimos en la zona, yo no lo desconocía, y empiezo a indagar sobre el tema. Me interesaba mucho, empiezo a indagar sobre el tema, e incluso antes de la publicación de este artículo yo había escrito un guión de cine. Yo también hice guión como vos bien dijiste recién, guión de cine. Había hecho un guión de cine sobre los estudios San Miguel. Hice una investigación muy grande, muchos años trabajando el tema, que incluso algunos de los artículos se fueron publicando en forma periódica en el diario La Hoja. Imagino, no sé si conociste el diario La Hoja. Yo fui periodista de La Hoja todo su periodo, desde que sale La Hoja hasta que se cierra, y me dedicaba totalmente a la página de espectáculos, al suplemento de espectáculos,
y fui publicando en distintos suplementos del diario La Hoja artículos sobre los estudios San Miguel. Ah, mira. Y bueno, a partir de ahí, luego comienzo mi carrera en la UNCS y demás, conozco a Daniela Lebovich, y bueno, luego que nos recibimos nos convoca para hacer este tipo de trabajo. Como yo ya tenía varios artículos publicados, lo que hice fue hacer una compilación un poco más grande, investigar un par de cosas más. Para todo esto, como hacía años que lo venía haciendo, yo ya había entrevistado a mucha gente que había trabajado en estudios, que era parte del entramado de estudios cinematográficos San Miguel, y bueno, lo volqué en el artículo. Pero a redondear, digamos, la respuesta fue mi amor por el cine, que lo sigo ejercitando, ¿no? Yo sigo escribiendo guiones y demás, pero bueno, básicamente fue eso. Qué lindo, qué lindo. Y te iba a preguntar sobre los entrevistados, ¿que era gente que vivía en San Miguel o tuviste que hacer mucha búsqueda de cómo aparecen esos entrevistados, esos primeros capaz, ¿no? De cuando publicabas en La Hoja. Claro, bueno, los primeros, sí, yo empecé a recorrer lo que era geográficamente donde estaban los estudios, ¿no? Los estudios estaban a una cuadra de la estación Bellavista, ¿sí? Claro. O sea, en la calle Moa, a una cuadra, ¿no? O Moine, como le dicen los vecinos. Moine. Claro, sí. A una cuadra. Primero a ver geográficamente dónde estaba ubicado y ahí empecé a conectarme con gente del barrio. Y descubro que mucha gente del barrio, de la zona técnica, en la parte de carpintería, en la parte de vestuario, en la parte de corte de negativos, o sea, en todo lo que tenía que ver con la técnica, mucha gente trabajó de ahí, incluso muchos fueron extras de algunas películas. Y bueno, también varios directores. Yo, en la zona de Bellavista vive Di Salvo, que es el arquitecto Di Salvo, ¿sí? Que es sobrino del director de cine Aníbal Di Salvo, ¿sí? Oscar Di Salvo es el arquitecto y es sobrino del director Aníbal Di Salvo, ya fallecido. Yo tuve oportunidad de conocerlo a Di Salvo. Mira. Y al director. Y él también se dedicó mucho a la historia de los estudios San Miguel, Oscar. Y Aníbal Di Salvo trabajó en los estudios San Miguel, o sea, su inicio es en los estudios San Miguel. Después Aníbal Di Salvo va a trabajar con Torre Nilsson, es decir, va a ser una trayectoria cinematográfica importante, ¿no? A nivel nacional. Y bueno, fue uno de los directores que yo pude entrevistar y que conocí de ahí. Después mucha gente, muchos vecinos que, como te digo, trabajaban en esto de las partes técnicas, ¿no? de los estudios. Así surgen las entrevistas. Básicamente, casi todas las entrevistas están relacionadas con los vecinos del lugar. Claro. O sea, de alguna manera un poco mantuvieron una memoria oral, por decirlo así, cuando ya desapareció físicamente, ¿no? Porque quizás, no sé si tendrás la fecha, pero ¿cuándo desaparece ya el estudio que uno ya no lo ve más? La última apertura que tuvo el estudio, que fue del hijo del fundador, el fundador fue Miguel Machinán de Arena. El hijo, Miguelito, que le decían Miguelito Machinán de Arena, llega a reabrirlo en 1974, que es cuando se hacen estas películas que yo te digo, estas escenas que comentaba antes de Nazareno Cruz y el Lobo, todas las de Sandro, casi todas las de Sandro, hay escenas que se filman allí. Y no funciona, digamos, no logra su cometido, ¿no? Además, otra realidad, el cine de estudios para esa época ya se estaba cayendo, los directores estaban empezando a buscar otro tipo de locaciones más naturales, filmar en barrios, en las calles. El cine de estudios ya no existía prácticamente, y bueno, lo tienen que cerrar. En los años 80 finalmente se comienza la demolición de los estudios y el loteo, por supuesto, del lugar. Previo a la demolición, un sector muy amplio de los estudios había sido alquilado por la fábrica Hiram Walker, que es la de whisky, que está ahí al lado. Sí. Y Hiram Walker lo que hacía era utilizar parte de los estudios como depósito. Mira. Hay una anécdota interesante que me la contó uno de los productores de las películas de Sandro. Dice, Sandro era un gran tomador de whisky y dice que se iba a la parte del depósito, se abría las cajas de whisky, se tomaba los whiskies de Hiram Walker y bueno, se abría las botellas y tomaba. Bueno, pero bueno, esa es una de las tantas anécdotas que me han contado. Claro. Me imagino, porque aparte
nombres muy importantes desfilaron, ¿no? En el artículo lo señalás y son como los nombres, casi te diría, los más importantes del cine nacional, incluso capaz más allá de lo nacional. Así que en algún punto sorprende. Yo creo yo ya un poco conocía la historia, pero al lector menos precavido, digamos, enseguida se sorprende de que haya existido algo así, ¿no? ¿Y hay algún registro fotográfico? ¿Llegaste a ver algo de fotos o algo? Sí. En el libro hay algunos, ¿no? Hay alguna que otra foto, pero me quedaba la duda de cuánto registro fotográfico existe, ¿no? Como para reconstruirlo, aunque sea, sí, a posteriori. Mirá, la gente que entrevisté tenía muchas fotos que eran prácticamente personales con distintos artistas, distintas actrices, distintos directores, productores, guionistas, bueno, técnicos, que eran personales, ¿no? Viste, cuando uno se saca una foto, uno ve a un conocido, yo me voy por la calle a Maxi Fiqueprón y como es famoso me saco una foto, por ejemplo. Entonces, claro, que era lo que hacía la gente, ¿no? Entonces, esas fotos pude rescatar muchas, pero después en el Museo del Cine, el Museo del Cine Pablo Duclos Hicken, que está en Capital Federal, está en Cava, hay muchas fotografías de los estudios, incluso hay afiches de las películas que se filmaban allí. Y Oscar Di Salvo, justamente, que yo acabo de mencionar, también tiene un archivo fotográfico bastante interesante que lo rescató de su tío, ¿no? Después que falleció el tío, él se trae todo el archivo. Y esas fotos que se publican en el libro, en el artículo que acompaña el artículo del libro, me las facilitó a mí Oscar Di Salvo. Hay un dato interesante del archivo del Museo Duclos Hicken. Hay una película muy, muy famosa que se hace en los estudios San Miguel, que es Su mejor alumno, que es la historia de Dominguito Sarmiento, la historia del hijo de Domingo Faustino Sarmiento. Y hay una escena, sabes que en los estudios San Miguel hay algo interesante que hay que destacar, ¿no? Los estudios San Miguel, como otros estudios, Lumitón y otros estudios conocidos de la época, EFA, comenzaba la filmación de la película en el estudio, se hacía todo el proceso técnico en el estudio y salía la película para los cines. O sea, todo se hacía en el estudio. Claro. Desde contratar a los actores, comenzar a filmar hasta que el público lo podía ver en el cine. Los estudios San Miguel tenían una pileta muy grande donde hacían las escenas de mar. Y en la película Su mejor alumno aparecen un par de barcos, porque, bueno, esto es para los que no conocen la historia, Sarmiento es nombrado presidente de la nación siendo embajador en los Estados Unidos. Claro. Entonces, cuando a Sarmiento le avisan de que era presidente, él venía viajando en un buque, el Merriman, exactamente el Merriman, que volvía para Buenos Aires, volvía al presidente. Bueno, ese buque, que es más o menos de un tamaño, es una maqueta, y que es de un tamaño más o menos de unos aproximadamente 2 metros de largo por 1,5 metros de alto, está expuesto en el Museo de Pablo Duclos Hicken. Mirá qué bueno. Claro. Y uno ve las escenas del cruce de barcos que están hechas en una pileta. Y la verdad que si uno no sabe eso, cree que se filmó mínimo en el Río de la Plata, o sea, con 2 buques en el Río de la Plata. Está muy bien hecha, No. Hay muchas anécdotas de ese tipo. Por ejemplo, otra de las grandes películas que se filma ahí, que es La Guerra Gaucha. También. Bueno, La Guerra Gaucha se filma en los estudios San Miguel íntegra. Y hay una escena donde hay una estampida de una tropilla de caballos. Y esta historia me la contó Aníbal Di Salvo, cuando llegué a entrevistarlo al director, porque Aníbal fue ayudante de cámaras en La Guerra Gaucha. Recién empezaba. Y me dice, la escena de los caballos eran cerca de 100 caballos hechos en yeso, con las patas móviles. Y los ponen en una mesa que le dan una inclinación y empiezan a correr todos los caballos. No, mirá. Dice, y se filmó así, dice, en una mesita. Bueno, vos ves la escena de la estampida de la tropilla en la Guerra Gaucha y crees que son caballos. 100 caballos a campo traviesa y filmaron eso. Porque era de una calidad impresionante. Vos recién comentabas que pasaron glorias al cine nacional. Estudio San Miguel fue uno de los estudios más importantes en la década de oro del cine nacional, que son los años 40, los años 50. Todos los directores más conocidos de la época, incluso los actores más conocidos de la época, todos pasaron por Estudio San Miguel.
porque era algo maravilloso, ¿no? Algo que no daba ganancia. Saben que Machinandi Arena, el dueño, en realidad también era el que concesionaba el casino de Mar del Plata y el casino de Bahía Blanca. Y él en más de una oportunidad dijo, yo obviamente sacaba plata de los casinos y la ponía en el cine, o sea, en producir películas, porque el hecho de la producción de películas no daba tanta ganancia. Si bien era un cine que estaba muy instalado, un cine que llegó a competir, yo el artículo lo titulo Hollywood a la vuelta de la esquina, porque llegó a competir con Hollywood. Hay una anécdota interesante. En una época vino acá Walt Disney, que es cuando se lleva Molina Campos para hacer la película, una de las películas de dibujos animados. Y bueno, la parte bucólica de la llegada de Walt Disney era, bueno, vino Walt Disney, que era reconocido ya en el mundo de la cinematografía, vino a visitar la Argentina, qué sé yo, esto que el otro. Pero en realidad, y ahí lo digo en el artículo, Walt Disney vino enviado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos a decirle, muchachos, frenen la producción de películas porque les cortamos el suministro de celuloide. En esa época las películas se hacían que era muy caro, no se conseguía acá, había que traerlo de Estados Unidos o de Europa. Machinandi Arena lo traía de Estados Unidos. Y Walt Disney viene concretamente dicho, vulgarmente, a apretarlos, a decirles, paren con la producción porque no más celuloide. ¿Por qué? Porque el cine argentino de Estudio San Miguel, y otros estudios también, Lumitón y todos que mencioné recién, se estaba metiendo tanto en América Latina que le estaba sacando el mercado a los Estados Unidos. De hecho, entonces, es un poco tu idea, ¿no? Tu hipótesis de la caída, de por qué, ¿no? Un poco el por qué sería, entre otras cosas, por este rol protagónico de Hollywood. Y bueno, contame un poco más las otras variables. Vos creo que manejabas 2 o 3 más para explicar un poco el por qué los estudios San Miguel, teniendo una calidad tan grande o tan destacada, no consigue sobrevivir más de un par de años. Claro, bueno, hay varios factores. Uno es ese, uno es el celuloide, la falta de celuloide. La falta de celuloide es clave, porque si vos no tenés la materia prima no puedes filmar. Entonces, primero, la falta de celuloide, que cada vez se lo empieza a retasear más Estados Unidos. Segundo, algo que me comentaron varios entrevistados fue la creación cuando empieza con el pleno peronismo, la creación del sindicato también le genera cierto problema porque, claro, gente que trabajó ahí, que yo logré entrevistar, gente ya muy grande, me decía, nosotros entramos a las 7 de la mañana y estábamos hasta las 7 de la mañana del otro día filmando. No había ni horas extras, ni descanso, ni sábado, ni domingo, ni nada. Cuando llega Perón al gobierno, y que Eva Perón filma películas en Estudios San Miguel, ¿no? La Pródiga, La Cabalgata del Circo y otras más, Perón empieza con esto del auge de los sindicatos. Nosotros armamos el sindicato. Y ahí empieza, obviamente, el trabajo a reglamento, las 8 horas, los descansos dominicales, el pago de horas extras. Todo eso iba en detrimento de la ganancia que podía llegar a tener el estudio. ¿Sí? Y por otro lado, lo que comenté antes, el cine de estudios empieza a perder presencia en las producciones cinematográficas nacionales. Empieza a haber una camada de directores nuevos que buscan otra cosa. Y bueno, se van, no solo San Miguel, como mencionaba, los otros estudios también empiezan a cerrar todos, San Miguel también, y bueno, son varios factores, digamos, que van... Claro. Que producen, y vos en el artículo, por eso recomiendo siempre, que hablo con los escritores, siempre recomiendo léanlo, mírenlo, porque es justamente el trabajo, ¿no? Más fino, el más detenido, que vos acá estás charlándolo y en el artículo está muy, muy bien explicado, muy sólido, muy recomendable también porque es muy fluido, no es una lectura, ¿no?, pesada, como se le dice. Y después te quería hacer 2 o 3 preguntas finales ya, un poco sobre lo que es la historia local, ¿no? Vos mencionabas que los registros y los documentos o las fuentes, hoy más bien el municipio no los tiene, están en museos del cine, me imagino en Capital, ¿no? Capital Federal. Y la pregunta era, bueno, si un poco no sé, al momento de hacer este libro o mientras hacías esta historia del cine en San Miguel, ¿no te daba un poco la pregunta de la historia local, ¿no? ¿Qué pasa con esa historia que parece que se difumina, que
que no sé cuánta gente hoy sabe que ahí había unos estudios, y qué mirada tenés vos, ¿no? Un poco sobre entre esa memoria del municipio, de los propios que viven ahí, y quizás también a nivel de gestión de políticas, ¿no? De memoria. ¿Cómo se haría, ¿no? ¿Cómo pensás eso? ¿Qué se te ocurre? Mira, Maxi, yo creo que es cierto, no hay no está institucionalizada la historia local. Esto no pasa solo acá, pasa casi en la mayoría de los pueblos de todos lados. No está institucionalizada, y todos estos retazos que van quedando de historia, que generalmente quedan en manos de particulares. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de las fotografías, casi la mayoría de las fotografías las tienen particulares, gente que trabajó ahí, las guardan porque eran del abuelo que trabajó en los estudios, porque era del tío que trabajó en los estudios, ¿sí? En este caso de Oscar Di Salvo, que era el sobrino del director, de Aníbal Di Salvo. Bueno, queda en manos no solo de los estudios, o sea, en general la historia local queda en manos de los particulares. Que vos recién mencionabas una política de memoria, de la memoria, digamos, la preservación de la memoria, y no existe una política de la preservación de la memoria. No hay un instituto, no hay un museo, no hay nada a nivel municipal que diga, bueno, acá existieron los estudios San Miguel, por dar el caso, o acá existió otra cosa, no sé. Por decir otra cosa. Acá dicen que tenía una quinta Manuelita Rosas, y bueno, a ver, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué desaparece la quinta? ¿No se la podría haber declarado de interés de ser un patrimonio municipal, un patrimonio nacional? Se va perdiendo mucho la historia. Esto me hace acordar siempre a una gran docente que yo me recibo de profesor universitario en Historia en la Universidad Nacional de General Sarmiento, una gran docente, Sandra Gayol, que siempre nos decía algo cuando nosotros recién empezábamos a cursar la carrera. Nos decía, lamentablemente, dice, si ustedes se van a dedicar a la investigación de la historia local, van a tener que irse al archivo de Indias en España, que es lo que tienen todo, porque acá no hay absolutamente nada. Bueno, en función de esto, a mí me ha tocado un trabajo para el que me habían solicitado hacer una investigación en el Archivo Histórico Nacional para unos colegas de la provincia de San Luis, que no podían venir hasta acá, entonces, bueno, yo me ofrecí a hacérselos. Y cuando entro al archivo histórico, bueno, me tocaba hacer la investigación en el 4º piso, voy por las escaleras, y en cada piso me encontraba con cantidad de documentos arrumbados en los rincones, mojados, en medio de charcos de agua. No hay una institucionalización de la preservación de la memoria. Y a nivel local pasa lo mismo. Entonces, si uno no comulga o no une a toda esta gente del ámbito privado que puede llegar a armar la historia, ¿sí? Ya sea, como dijimos acá, la de los estudios San Miguel o cualquier otra, y no existe una historia local institucionalizada. Es lamentable, pero es lo que pasa realmente. Hay muchas producciones de la UNS, en ese mismo libro que vos mencionabas, en el que yo soy una de las partes, porque somos 12 historiadores que trabajamos ahí. Todos estos colegas han tenido que hacer lo mismo, es decir, ir a hacer un camino bastante complicado, si se quiere, bastante tortuoso, buscando datitos de uno, de otro lado, para llegar a armar la historia, ¿sí? No está compilada, no está preservada, y eso la verdad que es lamentable. Sí, yo coincido con vos, y un poco me parece la mirada siempre creo que nosotros que somos municipios muy cercanos a la ciudad, de alguna manera perdemos, ¿no? Como que medio quedamos eclipsados de la atracción que genera Buenos Aires y su política, y su cultura, y quedamos como un poco huérfanos de eso. Pero sí, coincido con vos. Y ahí te sumo a la última, que es, ¿cómo hacemos? Y es una pregunta medio capciosa. ¿Cómo hacemos para digitalizar y poner a disposición de la gente el diario La Hoja, que para mí es un pedazo de historia de San Miguel y que está como medio también ahí? Yo creo que debe estar vos debés tener un poco, otro debe tener otro poco, y así, ¿no? ¿Se podrá hacer? ¿Cómo lo ves? Bueno, te cuento una novedad. Tiene su parte triste y su parte buena. La parte triste es que hace poquitos meses falleció Abel Rivarola, que era el dueño del Diario La Hoja. Es el que convoca a todo el grupo de periodistas que fuimos parte de La Hoja. Falleció hace poquitos meses, ya era un hombre bastante mayor, estaba enfermo. Bueno, la viuda
nos convocó al grupo que éramos los periodistas del diario La Hoja, el staff permanente, digamos, de La Hoja, y dijo, mire, vengan a mi casa, hay un cuartito en el fondo de casa donde Abel guardaba todo lo relacionado con La Hoja. Bueno, la cuestión que un día estuvimos por allí y obviamente está toda la colección de La Hoja completa, claro, y todo el archivo fotográfico de La Hoja completo. Entonces, ¿qué dijimos con los muchachos? Nos sentamos a debatir y llegamos al siguiente acuerdo, que fue donar todo eso en forma íntegra a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Mira qué bueno. A cambio pusimos algunas exigencias. Y una de las exigencias, no queríamos ni que nombraran ni nada, eso no nos importaba. Una de las exigencias fue, nosotros les donamos todo, pero ustedes tienen que digitalizar todo esto. Claro, qué bueno. No quede como una hemeroteca donde la gente tiene que ir a buscar diarito por diarito, porque ya eso no existe más. Entonces, se comprometieron a hacerlo. Quedó, yo creo que para principios del año que viene, porque ya estamos sobre el cierre del año, quedó para principios del año que viene la firma de ese convenio, de ese acuerdo. Así que la idea es esa, se va a entregar toda la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ellos se van a encargar de digitalizar toda la colección completa de La Hoja que existe, y también las fotografías, y va a quedar a disposición del público de forma digital. Sí, me alegraste, sin proponerse, me alegraste en la tarde. ¿Y de qué año es La Hoja? No me acuerdo en qué año inicia, ¿en qué año te acordás vos? Sí, claro, yo estoy desde que nace La Hoja. Yo venía trabajando en otros diarios, trabajaba como periodista en muchos medios. Surge en 1995, coincidiendo con la división del distrito. Cuando General Sarmiento pasa a convertirse en San Miguel, Malvinas Argentinas, José de Paz, ahí nace La Hoja. Y cerró, se hizo el último diario, fue en el 2017, sacando la cuenta. En el 2017 fue la última edición. Qué locura, claro, son casi 2 décadas y pico de cobertura, ¿no? Hay que volver a mirar lo que hicieron en el libro, ¿no? La historia nacional, un poco con la realidad local y esa textura, ¿no? Ese surcido que hay que hacerle para que tengan sentido todas las cosas que pasan, ¿no? Así que nada, súper re contento, en serio, la verdad que no. Te iba a preguntar cuando empezaste a hablar, dije, hablemos un poco de La Hoja, pero esta noticia es una noticia. Cometí un error en la fecha, perdón. No, dije 17 porque hubo un intento de reapertura. La Hoja termina de salir en diciembre del 2012. Fueron 17 años, exactamente. Claro. Me retraso. En 2012 sale el último número, la última edición, y fueron 17 años. Sí, lo que pasa es que hubo una convocatoria que nos hacen distintos sectores, a algún grupo de periodistas que estamos ahí, para reabrir La Hoja. Mira. Pero eso, como todavía vivía Abel, nosotros decíamos, nosotros solo somos periodistas del lugar, el dueño es Abel Rivarola, tiene que hablar con él, no con nosotros. Si él no te da lo que... Que claro. Yeah. Y no sé en qué quedó eso, pero no se reabrió nunca, pero sí. 2012 es la última edición de La Hoja. Bueno, genial. Bueno, Alfredo, no te quiero robar mucho más tiempo, tampoco a los oyentes que seguro están escuchando. Repito, para los que por ahí picaron y entraron un poco más tarde, Historias de General Sarmiento y en General Sarmiento. Es un libro compilado por Daniel Lubovich y Alfredo Sayús hizo un artículo súper recomendable de los estudios San Miguel. Así que un pedacito de historia cultural acá a la vuelta de la esquina. Bueno, Alfredo, te agradezco un montón y te mando un abrazo. Y a los que están escuchando también un abrazo muy grande. Bueno, el agradecido soy yo, gracias por la convocatoria. Muy interesante el trabajo que estás haciendo, realmente muy lindo, muy interesante. Y gracias nuevamente. Bueno, gracias. Abrazo grande.